Último momento, te informamos minuto a minuto, ampliamos lo de los títulos. Revuelta ayer en la cárcel de Coronda, decíamos un muerto, pero también el saldo de lo ocurrido en la cárcel de Las Flores. 2 muertos y 2 heridos graves después de lo que ha sido la revuelta de ayer aquí en la cárcel de Santa Fe. Enseguida vamos a ampliar todos estos temas. Es el último momento, te estamos contando la información al instante, la info que necesitas. Lo vamos a saludar al secretario de Justicia, Gabriel Somaglia, que está en línea, al doctor Somaglia, para conocer detalles de lo ocurrido ayer, fundamentalmente con la revuelta en Coronda y también aquí en la cárcel de Las Flores. Somaglia, ¿cómo le va? Buen día. Buenos días, un gusto saludarlos. En principio, conocer cuál es el saldo de los incidentes ocurridos ayer, tanto en Coronda como en Las Flores. Bien, en relación a la materia humana, a los sujetos que han padecido el accionar de las contiendas de ayer, en Coronda hay un recluso fallecido y hay unos cuantos heridos, que no sabría precisarte el número, y en el personal del servicio penitenciario son 2 o 3 el personal que ha sufrido lesiones, no producto de agresiones por parte de los reclusos, sino como consecuencia de las corridas por los techos que han provocado algunos saltos desde altas alturas o de otras consecuencias de entorsis, sea de algunas articulaciones. Y en el caso de Las Flores, hay 2 muertos confirmados. Anoche el relevamiento a las 4 de la mañana y había otro recluso en condiciones de salud muy grave y no había mayores heridos por parte del servicio penitenciario, sí una cantidad de heridos considerables por parte de las personas privadas de libertad. ¿Se puede hablar a esta hora de la mañana de una situación controlada, tanto en la cárcel de Coronda como en la cárcel de Las Flores? Sí, vamos a señalar 3 cosas, por favor. En primer lugar, hay que ser claro y transmitir la tranquilidad frente a una situación bastante caótica que se vivió ayer. No hubo ni rehenes y tampoco hubo prófugos, es decir, no hubo ninguna situación de fuga de ningún tipo de personal privado de libertad. Eso por un lado. En segundo lugar, son cuantiosos e inconmensurables el nivel de daño y perjuicio sufrido por los establecimientos carcelarios, especialmente en 2 áreas. Un área que es la propia industria penitenciaria, que es el caso de donde se reparan camas o donde se hacen todos elementos de orfebrería y carpintería, y la sastrería, que vaya paradoja, los propios presos estaban armando un sinnúmero de cantidad de barbijos y fueron absolutamente todos quemados. Por lo tanto, el interés que ellos mismos pretendían resguardar, conspiraron contra su propia medida de seguridad autoconstruida, que podría tomarse como un valor por parte de ellos, ha sido destruida. Y en el caso de Las Flores, los daños materiales a la entidad o al establecimiento mismo son cuantiosos. Cuantiosos en porcentuales, más allá del valor, lo cual va a tener que agudizar las medidas a adoptar por parte del servicio penitenciario de lo que es el reordenamiento logístico, por cuanto los daños superan el 60%, tras lo cual la población carcelaria va a tener que agudizarse en espacios más pequeños en el corto plazo, y después ver cómo reasignarlos o redistribuirlos. Y finalmente destacar, sí, que esto merece ser destacado, la labor del servicio penitenciario en su totalidad, pero en especial al grupo de operaciones especiales, que con pericia, coraje, solidaridad y mucha dedicación, en horas donde realmente se demandaba una predisposición especial para tratar de sobrellevar momentos agónicos, pudo poner lo mejor de sí para reordenar esta situación. En el caso de los funcionarios, uno puede bajar una instrucción y valorar
el mayor o menor perjuicio, pero luego se pasa a la acción y en la acción están quienes realmente van al frente, como se dicen en estos momentos, y es para destacarlo, no solamente personal reciente, sino personal sumado en condiciones ya de jubilados que se han predispuesto para colaborar en esta instancia. Somaglia, le pregunto acerca de los reclamos puntuales que hicieron en el comienzo de la revuelta, tanto en Coronda como en Las Flores, los reclusos, porque si bien se hablaba de un reclamo que tiene que ver con el coronavirus, ayer se viralizaron un montón de videos, incluso desde adentro de la cárcel, donde da la sensación que el objetivo final era fugarse directamente de las cárceles. Mira, nunca mejor dicho, el apotegma popular, a río revuelto, ganancia de pescadores, ¿no? Es decir, la propuesta que se alcanzó por parte de los reclusos era la pretensión, en primer lugar, toda medida de profilaxis que agudizara la protección contra la epidemia del coronavirus, pero también luego pasaron a reclamos que consideramos nosotros excesivos, como era la libertad de sujetos que están en libertad, con prisión provisoria, y por otro lado, personal que arguyen ellos en situación de riesgo. El personal que está en situación de riesgo merece una pericia especial para verificar la situación y dispone esa libertad un juez. Por lo tanto, no es de resolución inmediata. Y en segundo lugar, la vocación de diálogo no era otra que una actitud dilatoria. Finalmente, muchas de las medidas solicitadas, el gobierno de la provincia ya había decidido llevarlas adelante, que eran medidas excepcionales y provisorias en el tiempo, como era la restricción total de visitas por parte de familiares, como además del régimen de libertad provisoria, que todo estaba tasado hasta el día 31 de marzo. Sabemos que esa situación puede haber resultado no simpática para los reclusos, pero bueno, entre la tensión de algunos derechos naturales y propios de quienes están privados de su libertad en tutela de sus derechos y algunos de ellos en calidad de derechos humanos, el gobierno frente a dicha tensión priorizó la seguridad y la vida y la protección de la salud pública frente a tal cuadro de situación. ¿A qué hora se puede decir que se logró controlar la situación, fundamentalmente aquí en la cárcel de Las Flores, le pregunto? Y si esa situación se logró controlar, ¿en base al diálogo o hubo que hacer una intervención que deje de lado el diálogo? En ambas instituciones carcelarias se requirió de decisiones de acción directa. Es decir, en ninguna de las dos unidades penitenciarias se solucionó por el diálogo. En Coronda se restableció el orden alrededor de las 22 horas, 22:30, podría decirte que el control fue total, y alrededor de las 4 de la mañana fue restablecido el orden y el control total operacional en Las Flores. ¿Participó el ministro Saín directamente en las dos acciones, en persona? En Las Flores tuvo una participación determinante junto a las operaciones de acción directa en Las Flores, porque la decisión de la acción en Las Flores merecía un impacto de mayor saturación de personal de seguridad, por lo tanto el apoyo de las TOE fue determinante para apoyar al Grupo de Operaciones Especiales Penitenciarios, que son los que conocen el métier del sistema carcelario, y el doctor Saín estuvo directamente involucrado en la acción. Mientras que en el caso de Coronda, el personal de seguridad del Ministerio garantizó el perímetro de modo tal de que no hubiera fuga, al igual que en Las Flores. Esto debe quedar claro, como comenzamos la nota, no hubo ninguna situación de fuga, por lo tanto en eso debemos ser claros para transmitir total tranquilidad a las personas que viven circundante a las penitenciarías referidas. Gabriel, justamente, buen día, Chavo, me sumo. Sí. La pregunta apunta a eso. El pánico, bueno, la psicosis se comenzó a circular y se viralizó rápidamente por WhatsApp a raíz de los videos que los propios internos
estaban haciendo circular desde el interior de las unidades penitenciarias. La pregunta es, ¿los reclusos tienen acceso a los celulares? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue que de esa forma la información generó esta situación que por momentos fue de mucha preocupación, en especial de los familiares que tienen internos en las cárceles y también de los vecinos de la zona donde están juntamente las unidades penitenciarias? Bueno, creo que muchos que transitan este mundo se nutren de la información pública. Se sabe que un teléfono móvil tiene un valor capital para los internos y que los medios de acceso son, la verdad, no digo sencillo, pero hay diversos modos de ingeniería por la cual acceden a tener un móvil, y no nos olvidemos que requisas pasadas de no mucho tiempo atrás daban cuenta que en el primer bimestre de este año 2020 se habían requisado más de 500 teléfonos celulares. Esto, por más que se agudice el control por parte de los familiares y quienes van a concurrir a visitar, las herramientas para llevar oculto un teléfono son de las más sorprendentes, te diría yo. Por lo tanto, esa puede ser una razón por la cual muchos de los internos pueden haber contado con los móviles. Después, obviamente, en el fragor de la contienda, la excitación natural que esta situación provoca en quienes están privados de la libertad hacen, digamos, que manifestaciones que llevan obviamente intranquilidad a la población. Pero más allá de ello, insisto que una de las medidas de seguridad inmediata que tomó el Ministerio de Seguridad fue el blindaje y el control perimetral de todas las unidades carcelarias, de modo tal de garantizar que no hubiera fugas. ¿Qué cantidad de reclusos alberga la cárcel de Las Flores? Creo que están alrededor de 1.200. 1.200. Le hago esta consulta, que no me parece un dato menor por lo que comentaba en el comienzo de la nota acerca de los daños materiales, y si me pongo a pensar que estamos hablando permanentemente en Santa Fe y en la Argentina de una superpoblación carcelaria, si hoy la cárcel de Las Flores está prácticamente destruida en un 60%, hay que ir hablando de una reubicación de los reclusos que están allí, como decía usted. Ya se ha pensado una especie de ingeniería para ver qué se hace para evitar un hacinamiento aún mayor. Mirá, hay un área específica dentro del Ministerio de Gobierno, que es la Secretaría de Asuntos Penales y Penitenciarios, que una de las primeras tareas que tiene como cometido a partir de la fecha es precisamente armar una solución transitoria a priori y de modo tal de sostenerla en el tiempo para establecer una reorganización de esta situación. La verdad que es lamentable decirlo, que precisamente una de las peticiones que vienen produciéndose desde hace tiempo, años, muchos años hacia atrás, que es el hacinamiento y el escaso lugar para albergar la población penitenciaria, hoy con los daños producidos, precisamente se conspira contra la propia salud que el gobierno quería proteger. Entonces acá las áreas del servicio penitenciario no dudo que van a adoptar las medidas que correspondan para tratar de transitar esta emergencia que ahora se duplica. Es decir, más allá de los efectos propios de esta epidemia, ahora hay que dar rienda suelta para tratar de reconstruir o rearmar los espacios que puedan adecuarse para albergar en lo inmediato a los reclusos, y por otro lado ver dónde reubicar a aquellos que no puedan ser reubicados allí, porque hay destrozos, diría que exceden el 70%, ¿no? Por lo pronto, ¿en cuánto tiempo ustedes creen podría normalizarse la situación? Por lo que usted ha manifestado, todavía hay sectores del penal donde no tuvieron acceso. No, todo el penal está controlado. Bien. Todo está controlado, todos los espacios se ha accedido el personal penitenciario, hay normalidad en cuanto a la situación de amotinamiento o alzamiento que hubo en el día de ayer y hoy en las primeras horas.
Sobre eso tengo que transmitir la total tranquilidad del 100% del control. A lo que me refiero es las medidas que deberán adoptarse a partir de los destrozos y a partir de la situación deficitaria y prestacional que la unidad penitenciaria de Las Flores queda como consecuencia de las acciones de los violentos que fueron los que produjeron estos desmanes. Incidentes en Coronda ayer, incidentes en Las Flores, ¿también hubo incidentes en la cárcel de Piñeiro? Sí, pero fue una mera consecuencia reactiva de estos hechos que inmediatamente fueron ordenados. Piñeiro prácticamente no mereció un mínimo de acción. Quiero recalcar, si no lo he hecho, destacar desde el gobierno de la provincia y desde el área específica del Ministerio de Gobierno la labor de todo el personal del servicio penitenciario, la colaboración del Ministerio de Seguridad, quien a la cabeza del ministro Saín participó directamente de algunas acciones, y sin duda que tanto el Ministerio Público de la Acusación como jueces penales, si bien no tuvieron acción directa, la colaboración fue instantánea en el sentido de estar ubicados en la cercanía por si fuera necesario la intervención de ellos. En esto también merece destacar que a la hora de esta emergencia o estas situaciones extraordinarias, la colaboración entre los poderes siempre resulta muy útil. Bien, la última y simplemente para redondear, Somaglia, estamos hablando de un muerto en Coronda, 2 muertos en Las Flores, siempre hablando de reclusos, de que hay una persona herida en estado de gravedad, ¿1 o 2? 1, por lo que tengo entendido. Yo estuve ayer hasta las 4:15 de la mañana y solamente un herido en situación de gravedad. Había otros heridos, pero no merecían la gravedad, del cual uno había sido internado con urgencia. Somaglia, ha sido muy amable, muchas gracias por este contacto con Buen Santa Fe, aquí en Telefe Santa Fe. Un saludo a ambos, adiós. Hasta luego.